Muy bien, regresemos a nuestro bosquejo. Ya vimos la salvación planeada, más o menos. O sea, hermanos, sobre esto hay mucho más que estudiar y más que decir, pero ya ustedes en su estudio personal revisarán todo el material bíblico e irán versículo por versículo incrementando su seguridad con respecto al consejo eterno de redención. Créame que su vida cristiana va a cambiar cuando usted crea que Dios ha decretado todo lo que sucede, y no solamente en la historia de la salvación, sino en la historia de su vida y de toda la humanidad. Donde usted se familiarice con la doctrina de los decretos de Dios y con el consejo eterno de redención, que es parte de esos decretos, su vida cristiana va a crecer, su concepto de Dios, usted va a tener un concepto de Dios mucho más alto, mucho más grande. El problema que tenemos en nuestros días es que Dios es muy pequeño en la mente de muchos, pero nuestro Dios es un gran Dios. Entonces, esta doctrina del consejo eterno de redención, del decreto eterno de redención o de los decretos de Dios, es una doctrina maravillosa que exalta la grandeza de nuestro Dios. Bien, la dejamos entonces así, pasamos ahora a la salvación necesitada. Ya pasamos de la salvación planeada a la salvación necesitada. Cuando hablamos de la salvación necesitada, hagamos mención a... Se me atascó la diapositiva. Benjamin. Hacemos mención de nuevo a la mente de Dios. Cuando hablamos de la salvación necesitada, vamos a aterrizar en el hecho de que... No pasa. Vamos a aterrizar en el hecho de que el hombre necesita la salvación. El hombre, Adán, ya creado como hombre, cuando cae en pecado necesita la salvación, pero es necesario que nosotros pensemos primero que la salvación también fue una necesidad para el hombre en la mente de Dios. O sea que volvemos al tema anterior, al tema del plan de Dios. Y en el tema del plan de Dios vemos que Dios elabora su plan sobre la base de que el hombre necesita la salvación. Y la palabra de Dios nos muestra eso, y eso nos ubica en que para que haya salvación tiene que haber un ser que tiene que ser salvado. ¿Sí es así o no es así? Bueno, entonces ese ser que tiene que ser salvado, si todo esto viene de la mente de Dios, entonces ¿cómo estaba ese ser en la mente de Dios cuando Dios decidió salvarlo? Necesitando salvación. Necesitaba salvación. Bueno, aquí ya como que se arregló eso ahí, es exactamente esta es la diapositiva aquí, de la cual estoy hablando. Bueno, está saliendo así, sí está saliendo bien. Entonces, la depravación del hombre está en la mente eterna de Dios, por eso no podemos apoyar, hermano, que preguntabas ahora, supralapsarianismo o infralapsarianismo. Nosotros no sabemos eso. Lo que sí podemos decir es que cuando Dios decidió hacer un plan de salvación es porque había una criatura que necesitaba ser salvada. Y los textos en la Escritura, pero de nuevo repito, necesitaba ser salvada en la mente eterna de Dios. Y allí no sabemos cómo existían las relaciones entre las cosas. Si previa o posterior, no lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que para hablar de salvación, aún en la mente de Dios, debe haber una criatura que necesita ser salvada. Veamos por ejemplo Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ubiquémonos por un momento en ese antes de la fundación del mundo. Nos está ubicando en la eternidad, ¿cierto? Dice que allí en la eternidad nos escogió. ¿Y nos escogió para qué? ¿Para qué nos escogió? Dice el pasaje. Para ser santos. ¿Eso significa que en su mente éramos santos o necesitábamos ser santos? Necesitábamos ser santos.
Entonces, antes de trasladar la salvación necesitada al hombre caído, a la masa humana, al hombre en carne y hueso necesitando salvación, debemos reforzar que en el plan de Dios, en la mente eterna de Dios, el hombre necesitaba ser salvado. Otro texto clave, 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros, tenemos un momento que lleguemos allí, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió ¿para qué? Para salvación. O sea que en su mente eterna, ¿qué éramos? Criaturas que necesitábamos salvación. Ese es el punto. Un último texto, Juan 17:6. Juan 17:6. Juan 17:6. Estamos hablando aún desde antes de la creación, desde antes de que la carne se corrompiera, de que el pecado entrara en el hombre de una manera física y tangible. Juan 17:6, ese texto lo leímos hace un momento, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, en la mente eterna de Dios, ¿dónde estaban los hombres que Dios le dio, que el Padre le dio a la segunda persona de la Trinidad? Estaban en el mundo. Y el mundo es una masa caída, una masa corrupta, una masa perdida. Entonces, cuando hablamos de salvación necesitada, lo primero que debemos dejar claro es que la salvación es necesaria aún en la mente eterna de Dios. Pero ahora la aterrizamos a la creación. Aquí comienza la realización del plan. Dios crea todo lo que creó, que está relatado en el libro de los orígenes, que es el libro de Génesis, y entra en pacto con Adán. Aquí aparece el primer pacto, bueno, que en realidad no es el primero, sino el segundo. ¿Cuál es el primero? El intratrinitario. Este viene siendo el segundo de esa línea, de esa cadena de pactos. Dios entra en un pacto con Adán en Génesis del 1 al 4. No vamos a discutir ahora los términos del pacto con Adán, lo veremos más adelante. Entonces Dios crea al hombre y le coloca una condición de obediencia. Lo hace perfecto, lo hace bueno, pero con la posibilidad de pecar, porque Dios ya tenía en su plan que el mal iba a ser introducido en el mundo por las criaturas bajo su culpabilidad y responsabilidad. Primero la criatura angélica y luego la criatura angélica iba a inducir a la criatura humana al pecado. Entonces Dios permite que la criatura angélica caiga y la criatura angélica tienta a la criatura humana y la criatura humana cae de su estado de perfección y conoce el mal. Adán no conocía el mal. Adán, cuando peca, conoce el mal en una experiencia propia y personal que produce un destrozo total de su naturaleza buena y perfecta, tal como salió de la mano de Dios, y eso es lo que conocemos con el nombre de depravación. Pues, la caída produce en el hombre un estado de depravación. La depravación del hombre es la salvación necesitada. Cuando el hombre entra en un estado de depravación, el hombre creado y caído necesita salvación. Aquí hay que hacer alguna precisión con respecto a la criatura angélica. La criatura angélica fue creada con la posibilidad de caer, pero no redimible. La criatura angélica no fue creada redimible. La criatura humana fue creada con la posibilidad de caer irredimible. Por eso no hay plan de salvación para los ángeles. Sí hay plan de salvación para el hombre. Y en eso Dios muestra su soberanía. ¿Por qué Dios no redimió a los ángeles? No, eso sí no lo sabemos. No podemos saberlo. Podemos decir para mostrar su gloria, la gloria de su justicia, para mostrar su soberanía, pero no podemos decir más. Pero la Biblia nos permite ver que Dios creó al hombre redimible. Al ángel no. El ángel no fue creado redimible. Entonces, una vez el hombre cae en su depravación, Dios comienza
a mostrar el plan que diseñó en el Consejo Eterno de Redención. Pero la gloria de Cristo, que es, recuerden, el propósito último del plan, es la gloria de Cristo, solo puede verse en todo su esplendor si podemos ver en toda su profundidad la depravación en que el hombre cayó. Voy a volver a repetir eso. La gloria de Cristo, que recuerden que es el propósito último del plan, solo puede verse en todo su esplendor si podemos ver la profundidad a la que el hombre cayó. O sea, la profundidad de su depravación. Entonces, cuando hablamos de salvación necesitada, lo que queremos responder es ¿qué tanto necesitaba el hombre ser salvo? Y para responder eso tenemos que entender qué tan profundo afectó al hombre la caída. ¿Qué tan profundo afectó al hombre la caída? Y eso es lo que vamos a discutir en este tiempo hablando de depravación humana. ¿Qué tanto afectó al hombre la caída? Y entonces nosotros hablamos de que la Biblia enseña la doctrina de la depravación total humana. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la depravación total humana? Nosotros creemos que sí. Y ahí tienen en la pantalla un resumen de las citas bíblicas que enseñan que el hombre es un ser depravado. Un pequeño resumen. Hay alrededor de unas 200 citas que hablan sobre el hombre como un ser malo, haciendo el mal. Yo creo que son más, porque pues la Biblia desde el principio hasta el fin muestra la corrupción humana. Pero estas citas hablan de ella de una manera directa. Otras son más indirectas, pero estas citas hablan de la corrupción humana, de la depravación total humana, de una manera directa. Entonces ya sabemos para dónde vamos al hablar de la salvación necesitada y por qué tenemos que ahora detenernos un poco en la doctrina de la depravación total humana. Entonces vamos a mirar cómo estudiaríamos la Biblia, en la Biblia la doctrina de la depravación total humana. Y vamos a utilizar un bosquejo. De nuevo, esto es un ejercicio de teología sistemática. Tomamos todos los versículos, estudiamos todos los versículos en su contexto, podemos entender las ideas principales que hay en esos textos y los ordenamos de tal manera que resulten lógicos, comprensivos, más recordables, más asimilables y más integrables con el resto de la teología sistemática a fin de que podamos comprender mejor nuestra materia, que es la teología, la doctrina de la salvación. Entonces vamos a usar un bosquejo, que es un ejercicio de teología sistemática. Lo primero que veremos, y lo veremos rápidamente porque yo creo que las personas que están aquí conocen su Biblia, no vamos a tener necesidad de leer todos los textos, sino que son conceptos que ya todos ustedes conocen y que simplemente vamos a unirlos en todo esto que es salvación necesitada. Primero, la causa de la depravación humana. ¿Cuál es la causa de la depravación humana? Génesis capítulo 1 al 4 nos muestra que la causa de la depravación humana fue la caída de la criatura angélica que tentó e hizo caer a la criatura humana. Esa es la causa de la depravación humana. La causa de la depravación humana no es Dios, debemos sacarnos eso de la cabeza. La depravación humana está en el plan de Dios, pero Dios la usa sin ser su autor. Lo hace de tal manera que Él permite la depravación humana, permite el mal en su creación, a pesar de que Él es bueno y su creación es perfecta. Permite el mal, la usa, pero no es su autor, ni se contamina ni se ensucia con ella. La causa dice Deuteronomio 32, vuestra es la mancha, vuestra es la corrupción, generación torcida y perversa. Pues Génesis 1 al 4 nos muestra que la causa de la depravación del hombre es el mismo hombre. En segundo lugar, la propagación de la depravación. Entonces aquí tenemos la doctrina agustiniana del pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos muestra que una vez el hombre, Adán, entró en este estado de depravación, la depravación pasó a todos los hombres. Así que todos los hombres que nacen de Adán, son hijos de Adán, nacen en una condición de depravación total.
depravación total. Enseguida vamos a ver en qué tan depravado es el hombre. La extensión en el hombre de la depravación. ¿Qué tan depravado es el hombre? Ya vimos la causa, vimos la propagación, ahora vemos la extensión. ¿Qué tan depravado está el hombre? Entonces aquí viene a nuestra mente lo que nos enseñaba nuestro hermano Alejandro. Pero vamos a verlo ahora exclusivamente dentro de las Sagradas Escrituras, no las ideas de los teólogos, que aunque pueden ser bíblicas, primero necesitamos ir a la fuente principal. ¿Qué tanto se extendió la depravación en el hombre? Es decir, ¿qué tan malo, qué tan destrozado, qué tan desconfigurado quedó el hombre después de la caída? Bueno, lo primero que podemos decir es que el hombre entró en un estado de corrupción radical. La depravación total humana se puede definir en tres facetas. Hay tres facetas en la depravación humana. La primera es la corrupción radical, que es la corrupción de su corazón. El hombre fue hecho corrupto en su corazón. El corazón del hombre, que es el centro de su personalidad, el centro de su carácter, quedó totalmente dañado. La raíz, la palabra radical, viene de raíz. Entonces, la Biblia enseña que el hombre en su raíz, es decir, en la parte más íntima de su ser, el hombre está corrupto, significa malo, destrozado, desconfigurado. Génesis 6:5. Y vio Dios era de continuo solamente el mal. Ese pasaje era un pasaje favorito de San Agustín, dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De ahí fue donde salió el non posse non peccare. El hombre no puede no pecar. ¿Eso qué significa? En forma positiva, que el hombre solo puede pecar. ¿Y por qué? Porque la raíz está corrupta. La raíz, el corazón quedó corrupto. ¿Qué decía Pelagio? Que los niños nacían sanitos. Utilizaban una expresión, la tabula rasa, que el corazón de los niños era como una tabula rasa, es decir, como una tabla lisita, y que se iba dañando, pero que él nacía liso, una tabula rasa. Génesis 6:5 entonces nos muestra la corrupción de la raíz. Jeremías 17:9 es todavía más fuerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa expresión, ¿quién lo conocerá?, es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que incluye la respuesta con la pregunta. ¿Qué tan engañoso es el corazón del hombre? ¿Quién lo sabrá? La respuesta es nadie. El verso 10 dice, yo Jehová. Yo Jehová. El verso siguiente, el verso 10 dice, yo Jehová. El único que sabe qué tan engañoso es el corazón del hombre es yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. La prédica del pastor Julio ayer. Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. El único que puede saber qué tan engañoso es el corazón del hombre es Dios. Es decir, a qué profundidad ha caído nuestra corrupción y depravación, ni nosotros mismos lo sabemos. Y la Escritura dice que del corazón mana la vida. Mana la vida, así que la vida es lo que pensamos, la vida es lo que sentimos, la vida es lo que hacemos, la vida es la cotidianidad. Así que si nuestro corazón es engañosamente malo, la incomprensibilidad de lo engaño de nuestro corazón hace que todas nuestras obras sean malas, todas. El hombre no puede hacer nada bueno, por eso en Romanos 3:12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese mensaje lo ha rechazado para siempre la humanidad. ¿Cómo se llama la doctrina que rechaza la enseñanza clara de la Biblia de que el hombre es malo? Se llama humanismo, y el humanismo ha dominado la historia de la humanidad. Bogotá humana. El humanismo, la Bogotá humana admite que los hombres son buenos y que pueden hacer el bien. Nadie puede hacer el bien, aparte de la gracia de Dios. Nadie.
porque el hombre en su raíz tiene una corrupción radical. La Biblia dice además que en su corazón el hombre es enemigo de Dios. Romanos 8:7. El hombre es enemigo de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es corrupción radical. En lo más profundo de su corazón el hombre es enemigo de Dios. Pero el engaño del pecado hace que esto esté encubierto y que el hombre crea que es bueno. El hombre no sabe realmente qué tan malo es. De hecho, la salvación comienza cuando en la regeneración el hombre puede ver un atisbo de su verdadera maldad. Pero no solamente su corrupción radical hace que su corazón y todas sus intenciones, sus pensamientos y sus facultades, la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia del hombre, que son sus facultades, son corruptas, sino que el hombre, por su estado de corrupción, fue entregado bajo el poder del diablo. El hombre fue entregado bajo el poder del diablo. Cuando el hombre pecó, Dios, primero, cuando Satanás pecó, Dios lo coronó rey del mal. Satanás fue coronado rey del mal. Estoy hablando en sentido figurado. Pero Satanás fue puesto como rey del mal. Él es el príncipe de las tinieblas. Todos los malos se le tienen que sujetar a él. Así que cuando el hombre pecó, ¿el hombre en qué se convirtió? En un esclavo de Satanás. El hombre es un esclavo de Satanás. Y eso lo dice claramente la Escritura en Efesios 2, del 1 al 3. Esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Su mente está tan oscurecida que la Biblia dice que el hombre está en un estado de locura. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, cuando vemos que el hijo pródigo se arrepiente, la parábola describe el arrepentimiento del hijo pródigo como volviendo en sí mismo. Volvió en sí, o sea que antes de arrepentirse estaba fuera de sí. Así está el hombre. El hombre está fuera de sí, está muerto. La palabra muerto, en Efesios capítulo 2, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, describe perfectamente y de una manera resumida la condición de la depravación humana. El hombre es un cadáver, es decir, en relación con Dios, con su reino, con su gloria, con su palabra, con las buenas obras, lo que tiene que ver con la salvación, con la vida venidera, el hombre es un total cadáver. Por eso cuando usted le habla a un hombre sin que el Espíritu Santo lo regenere, es como si le estuviera hablando a un muerto. Cuando usted le habla el Evangelio a un hombre sin que el Espíritu lo regenere, usted le está hablando a un muerto. Trate de venderle un seguro de vida a los que están en las tumbas de un cementerio. Eso es más o menos evangelizar. Eso es evangelizar. A menos que el Espíritu Santo venga y le dé vida al muerto para que el muerto le pueda oír, usted no va a lograr absolutamente nada. Porque el hombre está muerto, es un cadáver, no se puede mover, no puede oír, no puede sentir, no tiene afecto hacia Dios. Un muerto no tiene afecto hacia nadie, no tiene afecto hacia el bien, su afecto es todo hacia el mal. Pastor, y entonces, ¿cómo es posible que haya tantas personas buenas en el mundo? El plan de salvación es tan misterioso que a Dios le plació colocar sobre la faz de la tierra una forma particular de su gracia por medio de la cual estos hombres malos y totalmente depravados pueden hacer cosas relativamente buenas. Y esto con el propósito de hacer este mundo vivible. Donde Dios no colocara en el hombre una gracia particular que se llama gracia común, porque no salva. Si Dios no coloca en los hombres que hay sobre la faz de la tierra algún atisbo de poder hacer cosas relativamente buenas, este mundo sería invivible. La maldad de los hombres sería incalculable. Incalculable. Lo que hemos visto hasta ahora de personas malas, Pablo Escobar, Hitler, el Chapo Guzmán y todos estos, son unos niños de kindergarten al lado de lo que pueden llegar a ser. Esa es la depravación humana. El hombre está muerto, el hombre no puede levantarse de su pecado, aunque él cree que en cualquier momento puede hacerlo. Y eso es lo que es el semipelagianismo.
El semipelagianismo, como decía Sproul en la cita que compartió Alejandro, creen que el hombre sí está afectado, pero no está muerto. Esa expresión que usaba Sproul es bien ilustrativa. Hay una isla de bondad que le permite al hombre hacer el bien, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el hombre está radicalmente corrupto. Significa que en él no queda nada bueno, y si hace alguna cosa buena es por la gracia común de Dios, y eso no es un bien verdadero, sino un bien relativo. Eso es corrupción radical. Pero a esa corrupción radical tenemos que añadir incapacidad total. La depravación humana pasa entonces por la corrupción radical, pero también por la incapacidad total. Y de esa figura que usábamos ahora de que el hombre está muerto, se desprende esta incapacidad. Por ejemplo, el hombre está incapacitado para hacer buenas obras. ¿Qué dice Isaías 64:6 sobre las buenas obras que hacemos los justos? Que son trapos sucios de inmundicia. Los justos no, perdón, los seres humanos. Son trapos sucios de inmundicia. Entonces, ¿el hombre puede hacer buenas obras? No, el hombre no puede hacer buenas obras. El hombre no pose non pecare. No puede no pecar. El hombre solo puede pecar. Eso es lo que el hombre puede hacer. No puede hacer buenas obras. Para hacer una buena obra, el hombre tiene que hacerlo conforme a la ley de Dios, para la gloria de Dios y con fe. Y el hombre inconverso ni tiene fe, ni lo hace para la gloria de Dios, aunque superficialmente puede hacerlo conforme a la ley de Dios. Así que el hombre no puede hacer ninguna buena obra. Ninguna buena obra. Pero el hombre cree que hace buenas obras y cree que esas buenas obras cuentan para su salvación. Ese es el fariseo que todos llevamos por dentro. Pero no solamente está incapacitado para hacer buenas obras, sino está incapacitado para entender el camino de salvación. 1 Corintios 2:14 es un pasaje muy claro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué cuando usted le habla del infierno a una persona inconversa, la persona se ríe? Porque él no puede entender ese concepto. No lo puede entender. Por eso no le tiene temor a Dios, porque no puede entender quién es Dios, porque su facultad de entendimiento está totalmente entenebrecida, no lo puede entender. ¿Por qué no puede anhelar el cielo? Porque no puede entender que el cielo existe, ni qué es el cielo. Está muerto. Esa muerte espiritual le impide entender. Entonces está incapacitado para hacer buenas obras, está incapacitado para entender, está incapacitado para querer volverse a Dios. El hombre no puede querer, no tiene hacer, no tiene entender, no tiene querer. El querer del hombre hacia Dios está muerto, es una piedra. Por eso la salvación es descrita en su primera etapa, la etapa de la regeneración, como el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón muerto, totalmente insensible, no tiene el querer, no puede querer, porque está muerto. Y por eso es que el hombre, desde la perspectiva bíblica, que es la misma de Agustín, de Lutero y de Calvino, necesita un poderoso Salvador, porque ¿quién puede convertir la piedra en carne? ¿Un médico? ¿Un buen ejemplo? ¿Qué puede convertir una piedra en un trozo de carne? Solo Dios. Una piedra en un trozo de carne, piense eso. Esa figura es bien significativa. Una piedra en un trozo de carne. ¿Quién puede hacer eso? No, nadie, solo el Señor. Por eso la salvación es monergística, divina, monergísticamente divina. Por eso, porque es que la obra que tenemos por delante es una obra más que colosal. Nadie puede convertir una piedra en carne. Nadie puede hacer que un muerto oiga, sienta, quiera, viva. Nadie, solo Dios.
La depravación humana es la muerte del hombre. Cuando Adán pecó, Adán murió, aunque fue sepultado a los 940 años. Pero cuando Adán pecó, Adán murió. Y su mujer y toda su descendencia murió y nacieron muertos. Y nacen con su corazón corrupto desde la raíz, desde lo más profundo. Y nacen con su corazón totalmente incapacitado para hacer el bien, para entender la verdad, el evangelio, para querer volverse a Dios. Por eso Filipenses 2:13 dice que Dios tiene que poner el querer, porque en el hombre natural el querer está muerto. Pero también está incapacitado por todo esto para regresar a Dios. El hombre no puede regresar a Dios. Por eso cuando Adán fue expulsado del paraíso, un querubín con una espada de fuego sellaba el camino de regreso al paraíso, porque el hombre por sí mismo no puede regresar a Dios. Dios tiene que venir a buscarlo, sacarlo de su muerte, darle una nueva vida, hacer de él una nueva creación, sostenerlo todo el tiempo de su peregrinación hasta que entre al paraíso. Jesús lo dijo en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo repite en el 65: por eso os he dicho que ninguno. ¿Cuántas personas se pueden exceptuar de la palabra ninguno? Ninguna. Nadie, ninguno en la humanidad, ninguno de los hijos de Adán puede venir a Cristo. ¿Por qué? Porque está muerto. Su corrupción es radical, su incapacidad es total. No puede, incapacidad. Y por eso la única forma de poder ser salvo el hombre es por la gracia de Dios. Que Dios obre un milagro de salvación que se llama nuevo nacimiento, o nueva creación, o nueva resurrección, por gracia. Solo el hombre puede ser salvado cuando Dios le concede la gracia del arrepentimiento. Solo el hombre puede ser salvado cuando Dios le concede la gracia de la fe. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Hechos 11:18, Filipenses 1:9, 2 Timoteo 2:25. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Después de estudiar su famosa doctrina de la depravación total humana, San Agustín representa al hombre sin Dios así. Eso es depravación total. ¿Qué esperanza ven ustedes ahí? ¿Qué posibilidad ven ustedes ahí? ¿Qué luz ven ustedes ahí? Ninguna. Pero los que no entendieron esto, los que, se desviaron, como decía Alejo, algunos con buenas intenciones, lo ven así. Semipelagianos y arminianos, y el más atrevido de todos, Pelagio, lo ve así. Entonces nosotros somos entendidos de que Agustín tenía la razón y por eso militamos en sus filas. Esta es la doctrina de la depravación total humana. Hemos visto corrupción radical, incapacidad total, pero nos falta un tercer elemento, y es que el hombre no es una víctima inocente de su depravación. Eso es muy importante. El hombre no es una víctima inocente de su depravación. El hombre entró en su depravación voluntariamente. El hombre permanece en su depravación voluntariamente. El hombre ignora la fe y el evangelio que lo puede sacar de su depravación voluntariamente. El hombre no es como una víctima de un accidente que no puede auxiliarse a sí misma. No. El hombre es el causante del accidente que no le permite auxiliarse a sí mismo. Él no es una víctima inocente de su depravación. El hombre tiene una responsabilidad absoluta. Es absolutamente responsable del estado de depravación de toda la raza. Porque la responsabilidad de Adán es la responsabilidad de todos. Es lo que se llama una responsabilidad representativa o de cabeza federal. Todos nosotros estábamos en Adán cuando pecó Adán. Todos somos responsables con Adán. Y si a nosotros nos hubiera tocado ser Adán, hubiéramos hecho lo mismo. Pero no solo, Deuteronomio 32:5 enseña eso.
Pero no solamente somos responsables absolutamente del estado de depravación de toda la raza, sino que somos responsables de cada acto depravado que cometemos. Nosotros no somos víctimas ni de la determinación de Dios, ni de las circunstancias. Nosotros somos agentes libres y responsables que hacemos lo que queremos. Y por eso somos responsables de cada acto depravado que cometemos. Por eso Santiago dice: ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído. El deseo da origen al pecado y el pecado da origen a la muerte. Santiago 1, 13, 15. Pero no solamente eso, el hombre no solamente es responsable del estado de toda la raza, sino del estado de cada acto depravado que comete, sino que también el hombre es responsable de salir de su depravación. Así como cayó en él, en la depravación, Dios le puede exigir que se comporte como tiene que comportarse, como si no hubiera caído en estado de depravación, porque a pesar de que pierde la capacidad de obedecer, es responsable de obedecer, y por eso Dios lo manda y le ordena a que se arrepienta, a pesar de que él no se puede arrepentir, porque él sigue siendo una criatura responsable ante los ojos de Dios. Es muy importante balancear la doctrina de la depravación total humana con la responsabilidad absoluta del hombre, para que no mostremos al hombre como una víctima. El hombre es un agente responsable, él no es una víctima de un accidente que no se puede auxiliar él mismo. Él es el causante del accidente. Él no es la víctima, él es el causante. Cuando el hombre ignora el llamado de Dios, la ley de Dios, el juicio de Dios, lo hace voluntariamente, lo hace porque quiere, y por eso es responsable. Y por tal razón es responsable de la condenación definitiva que le va a sobrevenir si no se arrepiente en el transcurso de su vida. Y por eso es que cuando nosotros entremos en la gloria de Dios, en el reino eterno, estemos delante del trono de Cristo, y Cristo y Dios sean vindicados, su plan va a ser vindicado, porque este plan genera muchas dudas en la gente. Incluso hay muchos cristianos que dudan si este plan es justo, si realmente la condenación de los impíos es justa. Cuando eso sea vindicado, el primer himno que vamos a cantar en la presencia de nuestro Dios será este: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justa es la condenación de los impíos. Eso será lo primero que cantemos, muy distinto al contenido de los himnos de los cánticos de hoy, ¿no? Muy distinto. Lo primero que vamos a cantar es: la condenación de los impíos es justa. La salvación de los creyentes también lo es. Pero lo primero que cantaremos será: la condenación definitiva del hombre depravado es culpa suya. El hombre no es condenado porque Dios lo condenó. El hombre es el autor de su propia condenación. Y eso está incluido en todo este paquete de depravación total humana. Entonces son tres cosas: corrupción radical, incapacidad total, responsabilidad absoluta. Y obviamente aquí, cuando estamos hablando de estas cosas, se configura una doctrina muy clara que está en las Escrituras, que Alejandro la mencionó, que la iglesia de nuestros tiempos ignora voluntariamente porque están entretenidos en otras cosas, en la prosperidad, en las danzas, en el culto, en fin, en mil cosas. Ignoran voluntariamente que la Biblia enseña claramente que Dios es soberano y el hombre es responsable. La doctrina de la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Entonces ya vimos el origen de la depravación, la propagación de la depravación y la extensión de la depravación. La depravación es total, extensiva, hasta lo último, radical. Todas sus facultades, en todas sus formas, en todas sus posibilidades, el hombre está corrupto, destrozado, desconfigurado. El hombre, por eso en Romanos capítulo 3 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Sabe qué quiere decir ahí la palabra inútil? Que es como la basura. ¿Qué es lo único que es totalmente inútil en su casa y que usted saca todos los días? La basura.
El hombre, de ser la gloria de la creación, la imagen de Dios, se convirtió en algo totalmente inútil y desechable, algo como basura, que a Dios lo único que le produce es repudio. Usted no siente ningún afecto por la basura que tiene en el patio de su casa. Así se convirtió el hombre para Dios, y por eso es que muchos hombres van a ir al infierno eterno y van a recibir el aborrecimiento y la ira de Dios eternamente, porque se convirtieron en algo tan abominable que despierta la ira eterna de Dios. Muchos de nosotros éramos eso, y hoy por la gracia de Dios somos plenamente amados y aceptados por Dios en Cristo. Esa es la extensión de la depravación, y la gloria de Cristo no estará en su pleno resplandor si no entendemos esta extensión de la depravación. Ahora, la consecuencia final de la depravación. ¿Cuál sería la consecuencia final de la depravación? En Apocalipsis 21, en Mateo 25 y en Apocalipsis 20, es la condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Las cabras de la izquierda son arrojados fuera al tormento eterno en Mateo 25, y en Apocalipsis 20 los que no se hallaron escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final de la depravación? ¿Cuál es la consecuencia final que debería sufrir toda la humanidad? El infierno, el tormento eterno, el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es la solución para la depravación? La solución es solamente una. La solución es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La solución para la depravación está en el plan, se incluyó en el plan, fue lo parte principal del plan. La solución para la depravación es una sola: Cristo Jesús. Ahora, el cristiano y la depravación. ¿Qué pasa con la depravación en el cristiano cuando ya somos convertidos? Más adelante, cuando veamos salvación aplicada, vamos a verlo con un poco más de detalle, pero aquí basta decir rápidamente solo unas pocas cosas. Primero, que el cristiano, ya por la obra de Cristo aplicada en su vida, es libre de la condenación que merece la depravación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a pesar de que fueron totalmente depravados, son ahora libres en Cristo de toda condenación. Segundo, están libres de la naturaleza depravada porque tienen una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La naturaleza depravada ya no es dominante en ellos, sino que, tercero, hay la presencia de una depravación remanente. Los cristianos, cuando somos convertidos, los elegidos, cuando somos convertidos, la depravación es cambiada, hay una nueva naturaleza, pero hay un remanente de la depravación en nosotros, un pecado remanente, y por tanto tenemos una imperfección al realizar las obras que realizamos. Los cristianos no estamos en depravación total, pero sí vivimos en imperfección total, porque la remanente de depravación mancha lo que hacemos y lo convierte en algo imperfecto. Nosotros hacemos cosas buenas, somos los únicos que podemos hacer cosas buenas, pero casi siempre las hacemos en forma imperfecta. Necesitamos la mediación de Cristo. Y los cristianos estamos siendo limpiados progresivamente de esa depravación remanente o de ese pecado remanente. Por eso necesitamos permanentemente de ser salvados hasta el final. Nosotros ya somos salvos, pero todos los días estamos siendo salvados. Es decir, que la salvación que Dios nos dio se está perfeccionando en nosotros. Y tenemos seguridad de absoluta glorificación. Los cristianos veremos la destrucción total de nuestra depravación y seremos objeto de una absoluta, perfecta y total glorificación. Todos los cristianos verdaderos seremos convertidos en una réplica del Señor Jesucristo. Ese es el propósito del plan, llevar a Cristo a la exaltación máxima. Y eso será que Él será exaltado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros brillará con la gloria de Él. Nosotros seremos imágenes de Cristo poblando toda la tierra. De esa manera habrá una imagen de Cristo en todos los rincones de la tierra, y Cristo será glorificado y exaltado al máximo, teniendo imágenes de Él mismo por toda la tierra. Ustedes ven que cuando hay un dictador en alguna nación por ahí, ese dictador manda hacer imágenes de él y las coloca en los parques. ¿Recuerdan cuando cayó Saddam Hussein? Que la imagen que mostraron de los marines americanos tirando al suelo la estatua. Estatuas como esa habían por todas las ciudades allá
Kuwait era que era. Y ese es el deseo del hombre de ser adorado y tener imágenes de él en todas partes. Bueno, eso es ese deseo legítimo, ese deseo solo es legítimo en el Señor Jesucristo, solo Él tiene derecho a tener miles y millones, una multitud que no se puede contar de imágenes de Él. Solo Él tiene ese derecho, porque para eso fue encarnado, para eso se hizo el plan, para que Él fuera exaltado de esa manera. Ese es el fin de nuestra salvación, ser la gloria de Cristo expandida sobre toda la tierra, ser imágenes de Cristo poblando toda la tierra. Pero entre tanto que estamos en este cuerpo, somos así, como este perrito. Este perrito muestra lo que ahora somos. Este es un perro negro con pecas blancas o un perro blanco con pecas negras. Es un perro blanco con pecas negras y ese es usted y ese soy yo. La parte blanca del perro representa nuestra nueva naturaleza. ¿Cómo son las personas no creyentes? Son perros totalmente negros. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, Él nos convierte en lo que vemos en este perrito. Ojalá nosotros fuéramos humildes como este perrito. La verdad es que la chanda somos nosotros, yo creo eso. La chanda no es el perro, la chanda somos nosotros. Este perro es blanco porque ese color blanco representa su nueva naturaleza y las pecas negras representan el remanente de pecado que hay en él. Pero cada que vamos a la iglesia los domingos y se predica bien la palabra es expuesta expositivamente, el agua de vida eterna, la palabra de vida que santifica, limpia, y esas manchas comienzan a diluirse, comienzan a perder su tono negro. Cada mancha va perdiendo cada vez más ese tono negro fuerte y se va decolorando cada mancha, cada que escuchamos la palabra bendita. Lo mismo los esposos cuando se reúnen con sus esposas en la casa y el esposo le predica la palabra a su esposa y su hijo, el esposo limpia a su esposa con la palabra, ¿cierto? Pues eso es lo que dice la Escritura que Cristo hace con su iglesia. La redimió para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, eso hace el domingo, cada domingo que vamos a la iglesia sucede eso. Cuando estudiamos personalmente y memorizamos la palabra de Dios, eso sucede. Estas manchas están siendo quitadas. Así que, ¿cuál es el fin de la depravación? Es Cristo. Cristo y su palabra es lo que nos limpia, lo que acaba con la depravación. La muerte en la cruz nos libra de la esclavitud del diablo, del pecado, nos da una nueva naturaleza, y la palabra de Cristo, por eso dice el apóstol, more abundantemente en vuestros corazones, es la que termina esa obra de limpieza de esa depravación. Pero la doctrina de la depravación humana tiene muchos enemigos. Yo recuerdo cuando comencé la obra de plantar una iglesia reformada aquí en Medellín, esta doctrina impactó muchísimo mi corazón. Yo predicaba mucho sobre esto y a toda parte donde me invitaban yo predicaba. Tenía un sermón favorito sobre la mortificación del pecado. Entonces me invitaron a una iglesia bautista que no es reformada y prediqué mi sermoncito sobre la mortificación del pecado y nunca más me volvieron a invitar. Pero un día, 3 o 4 años después, fui a un edificio de apartamentos a visitar a un amigo y al frente vivía una señora de esa iglesia. Cuando llego a la casa de mi amigo, providencialmente nos encontramos en la puerta con la señora y le dice mi amigo, le presento al pastor Sergio Ruiz, y me dice, yo lo conozco a usted es el de la mortificación del pecado. 4 años después. Eso me llenó de mucha alegría, porque ella por lo menos entendió que es una mujer depravada, que es salvada por la gracia de Cristo y que necesita todos los días mortificar su pecado. Pero eso no lo acepta la gente. Cuando usted va a predicar, si usted va a hacer un ministerio bien fundamentado y va a predicar estas cosas y se va a detener en ellas, usted va a ser rechazado por su propia congregación. Y su propia congregación le va a decir que usted es un hombre sin amor. A mí me lo han dicho infinitud de veces. Tú eres un hombre sin amor, porque predicas muy fuerte, tu prédica es muy fuerte, te falta amor. No.
La doctrina de la depravación total humana tiene toda clase de objeciones, va a ser rechazada por toda clase de públicos. De hecho, la iglesia de nuestros días es una iglesia basada en lisonjas, adulaciones a los hombres. El hombre no quiere que le digan que él es depravado. Es más, yo creo que los que predicamos la depravación total humana somos muy blandengues, porque Juan el Bautista les decía a sus discípulos: generación de víboras. Así que